Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren como siempre felices, contentos, disfrutando de este hermoso día, de esta semana. Y saludamos a todos los que nos van a escuchar ahorita en directo, como los que nos van a escuchar a través de la semana y después. Les pregunto, ¿eres tú conforme al corazón de Dios? La Biblia dice en Hechos 13, del 21 al 22. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. El apóstol Pablo se estaba dirigiendo a un grupo que era básicamente judío y allí les habló de David, quien era muy bien conocido por el auditorio. David puede ser recordado como un gran guerrero o como un rey conquistador o como un gran salmista, pero Pablo prefirió llamarlo de la manera en que Dios lo llamó cuando decidió desechar al rey Saúl por su desobediencia y reemplazarlo por David. Así le dijo a Saúl el profeta Samuel: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué significa ser conforme al corazón de Dios? David significaba mantener una relación íntima con Dios en todas las circunstancias y amarle por sobre todas las cosas. Estando en el desierto de Judá, huyendo del rey Saúl y sus ejércitos que lo buscaban para matarlo, David escribió el Salmo 63, donde expresó su amor por Dios y el profundo deseo de su alma de vivir en íntima comunión con el Señor. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿eres tú? De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y en el Salmo 42:1 David declara, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Esto que significa mucho más que una rutina de oraciones memorizadas. Este clamor del espíritu de David estaba fundado en un anhelo muy profundo de caminar lo más cerca posible del Señor. Cuando Dios ordenó al profeta Samuel que fuera a casa de Isaí de Belén, pues había decidido elegir como el próximo rey de Israel a uno de sus 8 hijos, le advirtió lo siguiente: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquel día Samuel ungió al menor de todos ellos, el joven pastor de ovejas, David. Tiempo después fue coronado rey de Israel, donde reinó, por 40 años. Muchos años más tarde, Dios reprendió al rey Jorobán, quien había sido desobediente y construyendo altares y ofreciendo sacrificios a dioses falsos, diciéndole: tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón. El anhelo intenso de David era vivir de manera que Dios se agradara de él. Su vida descrita a través de los salmos que escribió reflejan un corazón dispuesto a la adoración, una fe absoluta en su pastor, el cual le proveía de todo y en quien confiaba plenamente aún mientras dormía. Ciertamente David era un hombre conforme al corazón de Dios. Buscaba al Señor cada día muy temprano para adorarle de todo corazón. Confiaba plenamente en todas las circunstancias, le alababa constantemente, le adoraba y le obedecía en todo. Por eso el Señor dice en el pasaje de hoy, refiriéndose a David, quien hará todo lo que yo quiero. Sin duda, David no era perfecto, pues como no lo es ningún ser humano, él cayó en pecado de adulterio al acostarse con Betsabé y más tarde fue culpable de la muerte, del homicidio, al planear la muerte del marido de esta. Pero después reconoció su pecado y con corazón contrito y sinceramente arrepentido se postró ante Dios clamando por su perdón. Entonces escribió el Salmo 51, el cual mostró su quebrantamiento y Dios lo perdonó
y lo restauró. Ser capaz de arrepentirse de esta manera también complace al corazón de Dios. ¿Qué haría falta para que te describieran a ti como un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Qué debes añadir o eliminar de tu vida diaria? Pídele a Dios que te ayude a hacer los cambios necesarios, de manera que puedas conformarte a los deseos de su corazón. Busca su rostro en oración cada día de tu vida. Lee su palabra, medita en ella y el Espíritu Santo poco a poco irá llevando a cabo en ti esa transformación. Vamos a orar. Padre Santo, yo anhelo vivir de manera que mi testimonio sea siempre conforme a los deseos de tu corazón. Por favor, elimina de mí todo aquello que afecta mi relación contigo y lléname de tu Espíritu Santo una vez más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Los dejo una vez más en compañía de nuestro amado pastor John Jairo. Amén, amén. Muy buenas tardes, hermanos, amigos, todos los que se unen a nuestra transmisión, que están pendientes de cada vez que nosotros transmitimos una parte, una enseñanza de la Biblia, algún tema específico como el que hemos estado trayendo hace días. Ya creo que son como 2 meses o sea, 8 sábados aproximadamente que venimos compartiendo una serie que para mí es espectacular. Bueno, todo lo que es la palabra de Dios para mí es espectacular. Porque nos enseña, porque nos abre los ojos al entendimiento, a saber qué es la vida, qué está pasando, qué va a pasar. Nos muestra ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo la gente pudo o no recibir bendiciones de acuerdo a cómo decidieron su caminar en este mundo, en esta tierra. Y obviamente casi todo esto está basado en el pueblo de Israel, que sigue siendo el pueblo de Dios, que va a vivir una serie de eventos, aquellos que todavía no han creído en Jesucristo como el Mesías Redentor, el Cristo, y van a vivir una serie de cosas extraordinariamente terribles, igual que aquellos que les ha sido predicado y no han creído y han desechado la palabra de Dios. Así que espero que usted esté conectado constantemente, pero más que con nosotros, que con el Señor, porque la idea es que aprendamos a conocerlo a través de estas enseñanzas y podamos nosotros de verdad tener la conciencia de que Dios está ahí a pesar de que nuestros sentidos no lo detectan. Y como les he dicho siempre, esto es una relación no con base en sentimientos y emociones, sino con base en entendimiento, en conocimiento de Dios. Es la fe que se va desarrollando en ese conocimiento de Dios y por lo tanto pues aprendemos a confiar en el Dios que no vemos, pero que vemos su reflejo en todo lo creado, todo lo que existe, porque de Él emanan todas las cosas. Y solo hay un Dios creador de todas las cosas. Y solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y solo hay un espíritu que es el que revela la palabra, no hay más. Y los tres son el mismo Dios en funciones diferentes para nosotros y para el universo entero. Entonces, espero que usted esté bien, hermano, amigo, familiar, aquellos que están en el extranjero, que nos están viendo, bueno, en fin, y que, eh, como les decía a las personas que vinieron al último encuentro, tome nota, lea la Biblia, tome nota qué entendí, tome nota qué no entendí, y si usted quiere, con mucho gusto podemos compartir. Y en lo que yo pueda, pues con mucho gusto, hasta donde yo sé, podré ayudarlo a entender. Pero es importante, y sobre todo en este tiempo, hermano, en este tiempo, que nosotros aprendamos a confiar más y más en Dios, porque les aseguro las cosas se van a poner a nivel mundial, se van a poner mucho más complicadas y ya el terreno se está preparando. Es sutil la forma en cómo se está llevando a la gente aparte de Dios, inclusive a muchos creyentes, porque no conocen, porque creen que ya la hicieron. Entonces, vamos a continuar con este tema y hoy sí termino.
Y hoy lo vamos y lo he colocado aguardando la esperanza bienaventurada. Usted recibió de pronto la invitación por medio de esta presentación y me gusta mucho la presentación porque, porque muestra cómo el Señor viene a simplemente desatar, aquí se las vuelvo a colocar, esas cadenas que tenemos del mundo y nos lleva en su espíritu a su presencia y nos mantiene allí en su presencia y allí es donde vamos a estar los creyentes. Así que confío en que las palabras del Señor a través mío le estén llegando a su corazón. Y vuelvo y le repito, con mucho gusto aquí estoy para poderle ayudar en lo que yo pueda. Así que bueno, hemos venido hablando entonces sobre los tiempos que está viviendo tanto la iglesia, los que son los creyentes en Cristo, como para el mundo, los tiempos que el mundo está viviendo. El reloj nuestro en la tierra es Israel. Todo lo que pase con Israel nos va marcando una pauta a nosotros, nos va enseñando la proximidad de los tiempos finales. Y estamos viendo cómo las cosas se están empeorando por ese lado, pero también tenemos que saber y tener en cuenta que para Dios el tiempo no existe. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, o sea que Dios no tiene ningún límite. Ponernos a tratar de acertar en el tiempo, en qué tiempo va a suceder esto exacto, fecha exacta, pues eso no se puede. Y el que se atreva a hacerlo, pues tiene que atenerse a que se equivoque y a que venga una corrección de parte de Dios, una disciplina fuerte de parte de Dios. Entonces, lo que viene que ha sido predicho por el Señor y hemos estado analizando la escritura para darnos cuenta de la proximidad del rapto de los creyentes. Y escuche bien, los creyentes, como también lo que va a suceder justo después. La tribulación, la gran tribulación y luego la segunda venida del Señor, que se ve claramente en las escrituras que he compartido durante esta serie de enseñanzas. Si no las ha podido ver, puede dirigirse a nuestra página, es @adoracion.dotan, @adoracion.dotan, y allí las va a encontrar. Entonces vemos que los creyentes profesantes y no poseedores, es decir, aquellos que solo profesan su salvación, que solo mencionan a Cristo, que solo se identifican con un pastor, con una iglesia, pero que no tienen la vida eterna, es decir, porque nunca fueron salvos. Son aquellos que solo tienen o tenían, hablando del pasado, la formación, pero no vivieron con esa esperanza, que no introdujeron la vida nueva en sus vidas. Esas personas pueden decir que son salvas y lo que quieran, pero la Biblia es clara también en señalar quiénes son los creyentes y quiénes no. Son muchos los escogidos, muchos los llamados, pocos los escogidos. Y los escogidos no es que Dios dijo este y este y este y este. Los escogidos es que escogimos el método de Dios para la salvación. ¿Y cuál es? La fe en Jesucristo. Pero la fe en Jesucristo no es solamente decir yo creo. La fe en Jesucristo es vivir como Él nos enseña porque entendemos que su amor es tan inmenso hacia nosotros que nos quiere enseñar cómo separarnos, ser separados del mal, ser separados para Él, para su gloria y nuestro bien. Entonces la característica de la persona que profesa, pero no tiene lo que profesa, es que viven mucho más pendientes de lo que el mundo les está enseñando, les está informando, de lo que les dice que sucede y que va a suceder, y no se apoyan en lo que el Señor les dice. ¿Qué va a pasar con sus finanzas, con sus familias, con sus posesiones? Están metidos aquí, están arraigados al mundo más al mundo que a Dios mismo. Para ellos su prioridad absoluta es lo que el mundo les dice, les enseña, y por ahí se van, y no lo que Dios les dice y les enseña. Y no van por ese camino. Recuerden que el camino es el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. El camino es angosto, no es amplio, no es ancho, no es diverso.
es uno solo. Hoy la diversidad está de moda y por eso muchos han entrado en confusión, porque no han entendido qué es ser separados para Dios, qué es ser santificados para Dios. Eso es lo que quiere decir santificados, separados para Dios. Ahora, separados de qué, para qué, es lo que tenemos que entender y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Entonces, al ser separados quiere decir yo ya no pertenezco a esto, sino a esto. ¿Y por qué pertenezco a esto? Porque el Señor quiere enseñarme lo que es bueno, agradable y perfecto para mí. O sea, Él es Dios, Él no se está enseñando a sí mismo. Él sabe el corazón de todos y Él no se va a poner a llorar porque no le creímos. Él es Dios, Él es soberano, Él es autosuficiente, etcétera. Pero Él nos enseña es para que aprendamos nosotros a salir de lo que nos mata, nos roba, nos destruye, lo que no nos conviene, lo que no nos edifica. Entonces hay una gran diferencia en esto y no todo el que dice Señor, Señor. Y lo que tenemos que entender, y yo ruego a Dios que usted que esté allí pueda entender que, que no es sencillamente pegarse a oír la palabra de Dios, no es sencillamente ayunar, ofrendar y esto, sino coger la enseñanza, meterla y dejar que ella sea su influencia para el resto de la vida. Si usted no es capaz de soltar el mundo, si el mundo le dice lo que tiene que hacer y usted va detrás de lo que el mundo le dice, a como sea, como dé lugar, pues hermano, piénselo muy bien. En Timoteo, vamos a leer esta escritura. En Tito capítulo 2, Tito 2, versículos 11 al 13, la palabra dice, porque la gracia de Dios, a mí me gusta definir gracia como el amor y la misericordia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escuche, esto no es para un grupo privilegiado o para una raza privilegiada, un sector de la población mundial, sino a todos los hombres, hombres entiéndase humanidad. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, a los deseos que nos despierta este mundo, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. ¿Y eso quién lo enseña? Dios. Pero nosotros creemos, y hago un paréntesis aquí, muchas personas creen que ser piadoso es hacer obras de caridad. No, no, no. Uno hace las obras partiendo de la fe, no hace las obras y luego la fe. O sea, la mayoría de las personas, cuando hacen obras, quieren ser destacadas, quieren ser señaladas, quieren ser exaltadas, quieren que su obra se destaque, que sea reconocida por los demás. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, cuando entendemos la fe y el amor de Dios y esto se inserta en nuestra mente, vamos y hacemos las obras, ya no para ser reconocidos, sino por amor al prójimo. ¿Sí? Porque hay un amor genuino, porque hay amor y misericordia, y la misericordia es el deseo de que la gente, dedicarle tiempo a la gente para que la gente conozca ese amor de Dios perdonador y se acojan ellos mismos a ese amor perdonador, que es la misericordia, y reciban esa salvación y empiecen a entablar directamente con el Señor una relación. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada o la esperanza bendita. Entonces, mire lo diferente, ya lo voy a explicar. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces hay una Dios y Salvador Jesucristo. O sea, aquí estamos hablando de Dios mismo en la persona de Jesucristo. Hay una conducta que caracteriza, que se deriva de un carácter reformado por causa de escuchar, tener en cuenta y hacer como Dios dice. Y esa conducta es la que describe esta escritura que acabo de leer. Pero note por favor lo que dice al final, que es lo que hay en un corazón que ha aprendido a confiar de Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada. Él está en ese plan, Él está en esa conciencia, está esperando esta esperanza. Está ahí, está ansioso de que llegue y de que se manifieste esa gloriosa manifestación de nuestro Señor y Dios Jesucristo, Salvador y Jesucristo. Entonces, un nacido de nuevo quiere decir que su vida ha comenzado a regirse y a apoyarse en la revelación de la verdad de Dios. Dios es el que nos enseña qué es lo correcto, qué es
no es correcto. Y esa persona empieza a entender lo que es correcto, empieza a entender lo que es engaño y mentira, y empieza a negarse a la mentira, porque la verdad le ha sido revelada y esa mentira también le ha sido revelada. Y lo digo de esa manera pues porque el hombre sencillamente empieza a llamar las cosas malas como buenas y las cosas buenas como malas. Entonces, la inteligencia del hombre dice, no es malo. La inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios dice, eso es malo. ¿Y por qué es malo? Porque usted con eso va por un camino equivocado. Porque usted con eso va por un camino que le está sirviendo a Satanás. Porque por ahí usted se está alejando de mí. Porque por ese lado usted va a vivir en la oscuridad eternamente. Entonces, puede que le parezca muy noble, muy bonito, pero eso no es bendición para el hombre. Amén. Entonces la verdad, tanto la verdad como la mentira son reveladas. Y es Dios quien nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Es su moral. Él es el santo perfecto. Él es el creador. Nadie puede discutir con Dios. Y lo que me aterra es que las personas que promueven y promulgan la mentira y el engaño, que es todo lo contrario al orden divino de Dios. El ejemplo claro, esto que se está promulgando sobre la identidad de género. Y entonces tienen esta clase de cosas en sus mentes y para ellos es bueno y entonces hay que enseñárselo a los niños eh, y los papás no tienen derecho a corregir a sus hijos porque ellos tienen derecho a escoger. Y esas personas no entienden y por supuesto, aunque digan Dios, no creen a Dios. Porque si creyeran a Dios, entenderían que Dios también es fuego consumidor, que Dios va a desatar su ira sobre todo lo que es contrario a su perfección, a su santidad, porque su santidad, su perfección nos beneficia a nosotros. Entonces, todo lo que es contrario a lo que nos beneficie, Él lo va a castigar. Personas. Es terrible. Entonces, pues por supuesto, ellos tienen un Dios formado a su imagen y semejanza y ese Dios les aprueba todo. Pues claro, es hecho a su imagen y semejanza. No conocen al Dios de la Biblia. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y Él lo que quiere es que conozcamos eso. Entonces, por muy justo, muy noble, muy bonito que suene, tenemos que entender qué es lo correcto, qué es lo que no es correcto. Y por supuesto, de lo incorrecto, lo mentiroso, lo engañoso, lo oscuro, viene de Satanás. Él es el padre de la mentira, él es el príncipe de maldad. ¿Amén? Entonces, todo esto, la mentira, el engaño, nos conduce a alejarnos de Dios porque nos acusa finalmente, porque nos llena de temor y nos llena de decepción, perdón, de decepción hacia nosotros mismos y después hacia los demás. Y eso en resumen es lo que se llama pecado. Vuelvo y al ejemplo que siempre uso de Adán y Eva. Ellos estaban caminando con Dios en el jardín del Edén. El jardín es el sitio especial donde Dios se reunía con ellos. Es un sitio puro, impecable, no estaba contaminado de maldad. Tanta perfección y santidad había que ellos estaban desnudos, no sentían vergüenza, no tienen nada que ocultar, no había malicia. Y una vez que ellos dejan que Satanás los seduzca, entra el pecado en ellos, le creen a Satanás y ellos corren a esconderse, corren a taparse. Entonces el pecado produce temor, produce alejamiento de Dios, produce vergüenza, produce indignidad, produce una clase de emociones y sentimientos que señalan todo el tiempo al ser mismo. Y Dios no quiere eso. Entonces eso se llama pecado y eso se llama mentira, porque si nos damos cuenta cómo entró el pecado, pues sencillamente Satanás indujo a, a la mujer y al hombre a pensar que ellos podían tomar sus determinaciones creyéndole a él y él lo que estaba haciendo era llevando a que ellos pensaran que Dios estaba mintiendo y el mentiroso es él. Así que lo que el Evangelio enseña es a obtener una esperanza que es bendita y consiste en la manifestación de nuestro Señor y gran Dios Jesucristo. Entonces,
nosotros mientras estamos en este mundo estamos con esa conciencia. Jesús viene por su iglesia. Él se va a manifestar. Él va a sacarnos y ese momento de sacarlos nadie más lo va a notar en ese momento, sino solo los creyentes verdaderos. Los demás se darán cuenta de la ausencia de la iglesia, pero no van a oír, no van a ver lo que sí va a ver el creyente, lo que sí va a oír el creyente. A esta altura de la enseñanza que he venido trayendo sobre este tema, creo que es clara la razón de fundamentarse en una esperanza renovada, bendita. Porque al conocer lo que viene para este tiempo y para ese tiempo de tribulación, como nunca ha sucedido en la tierra, según lo dice la Biblia, nos damos cuenta que la ira de Dios será conocida por el mundo total en general. Y nadie querrá vivir eso. Es algo terrible que jamás se ha vivido en la humanidad, aun cuando ya conocemos, ya sabemos la historia que ha vivido la humanidad, que ha pasado cosas demasiado fuertes. Pero nada de eso se compara, dice la Biblia, como nunca jamás se ha vivido. Entonces es necesario entender que lo que anuncia la Biblia sobre todos estos acontecimientos no es producto de hombres. Ellos escribieron bajo revelación que les daba el Espíritu Santo porque es palabra del Señor. Eso fue escrito el Nuevo Testamento fue escrito hace más de 2000 años, pero el Viejo Testamento fue escrito hace más de 1000, es decir, ¿no? Yo me quedo corto en el cálculo, pero fue profetizado hace más de 3000 años o tal vez 6000 años, no estoy seguro. Lo que sí sé es que todo, aunque fue escrito en tiempos diferentes, en un espacio aproximado de 1500 años entre lo que se entiende como lo primero que se escribió y lo último, que no necesariamente es en el orden en que está la Biblia, pues hay una diferencia de 1500 años, hay un espacio de 1500 años, diferentes hombres, diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes eh, eh, ubicaciones eh, geográficas, y concuerda. Entonces, y ellos escribieron, pero ellos no escribieron porque se les dio la bendita gana, ellos escribieron porque el Espíritu Santo les dio lo que escribieron. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué fue escrito? Porque era necesario, el Señor se aseguró que todos en este tiempo, después de Jesucristo para acá, entendiéramos y conociéramos todo. Y empecemos a confiar y a crear esa confianza en Él y tengamos esa esperanza bendita. Mire la siguiente escritura. Y le voy a leer una, hay varias escrituras. Ponga mucha atención, en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Primera carta a los Tesalonicenses 4:15. Y le digo, ponga atención, porque esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. Entonces Pablo le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica sobre este tema precisamente porque estaban ellos viviendo de una manera como desordenada, los reinaba la pereza, era parte de su conducta, de su diario, y porque algunos no trabajaban y se estaban recostando a otros. Pablo se entera y les escribe y les dice, en esta epístola es donde está que el que no trabaje no coma, y les dice ahí en el capítulo 4, versículo 18, primera carta a los Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si usted lee el contexto, pues se va a dar cuenta de por qué Pablo les está llamando la atención y trata el tema del rapto y les dice que esto sea suficiente motivación para ustedes continuar y esforzarse. Ni usen lo que saben para no hacer nada, ni tampoco dejen de alentarse a seguir adelante en esa esperanza. Entonces, note que el versículo 15 dice, porque esto os decimos por palabra del Señor. Pablo nunca se atribuye a su mente, a su capacidad, esto. Y asimismo escribieron en el Viejo Testamento y ellos escribieron y tuvieron que indagar en lo que escribieron porque no entendían lo que estaban escribiendo. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, los alienta a seguir adelante en esa esperanza
les alienta a que corrijan su camino, se esfuercen en ocuparse de sus propias responsabilidades, porque de la manera en que vivieran, ganarían el respeto de los que no son creyentes y tampoco tendrían que depender de nadie. Ellos se acostumbraron a una situación de que citaban la Biblia para decir, ya el Señor viene, entonces ya no hagamos nada, ya no trabajemos, pero específicamente Pablo le está diciendo, ustedes no volvieron ni siquiera a trabajar en lo secular, tampoco en lo espiritual, en decirle a la gente. Y fue el mismo llamado que le hizo a los creyentes a la iglesia en Corinto, porque allí también estaban viviendo de manera desordenada. Recuerde que la iglesia de Corinto eran bebés espirituales. Entonces, el bebé espiritual, ¿cuál es? El que todavía no está reformando su mente, no está cambiando, no está saliendo del engaño y de la mentira que lo lleva por lo oscuro, sino que todavía sigue allí y todavía la palabra de Dios es algo ajena de ellos, aunque han creído en el Señor Jesucristo. Y eso pasaba en estas iglesias, en diferentes niveles. Así que todos los creyentes, como dice Pablo, estamos llamados a renovar nuestra esperanza de vida, esa vida eterna, y esperar la gloriosa manifestación de nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Mantener esa esperanza viva, para que así nos concentremos en lo que vivimos todos los días, en lo que tenemos que hacer todos los días, y ya no como una rutina que hay que cumplir, sino como a aquellos que tienen gratitud hacia Dios porque ha prometido sostenernos en sus manos desde ya y para siempre. Es, es, este es el interés de Pablo, es el deseo de Pablo, y Pablo les insiste y llama a que los creyentes no bajen la guardia hacia los demás. Y pareciera que esto hoy cobra vida, mucho vida, porque también está pasando hoy en día. No debe haber excusa para no enseñar lo que el Señor ha hecho por todos. Y como siempre digo, no es necesario saber teología bíblica, no es necesario ser un maestro, un erudito en la palabra, sino entender lo que el Señor ha hecho en la propia vida para enseñarlo a los demás. Por ahí se empieza. En la medida que uno va avanzando, uno va adquiriendo conocimiento y respondiendo preguntas. Pero para eso el Señor puso dones y talentos, es decir, no todo el mundo está capacitado para enseñar, pero al menos la propia experiencia se puede enseñar. ¿Y se le puede enseñar a quién? A su familia, a sus vecinos, sus compañeros de trabajo, a su círculo. Un círculo de influencia que puede ser un promedio de 36 personas. Además, no es necesario llenarse de oraciones interminables para impresionar a otros, sino aprender a soltar el miedo a hablar con el Señor sabiendo que siempre escucha. O sea, hermano, usted puede salir de esa cápsula en la que está, en su casa, en su trabajo, en su familia, en donde sea, y comience a dejar que el Señor lo use. Usted ha sido apartado para que el Señor lo use. Si usted mira en el Viejo Testamento los implementos, los elementos, todo lo que el Señor pidió que se apartara para el uso en el templo, tenía un objetivo específico. Entonces, si somos apartados de esto, es para que el Señor nos use para su gloria, pero esa gloria se extiende hacia los demás. Y solo el amor fraternal es el combustible del que necesitamos empaparnos para hablarle a los demás sin temor. Por eso Pablo exhorta a los Corintios y a nosotros hoy, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58. Así que mis hermanos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. Arduo trabajo en la obra del Señor, firmes y constantes. ¿Cómo se logra esto, hermano? Abundar en la obra del Señor arduamente no es en vano. Si lo miramos de otra manera, cuando no lo hacemos así, es decir, cuando no estamos concentrados en lo que es prioridad, el mundo no es la prioridad. Usted tiene que trabajar en el mundo, sí, usted tiene que vivir en el mundo, sí,
¿Tiene que asociarse, tener relaciones en el mundo? Sí. Pero ¿cuál es la prioridad sobre el mundo? Es decir, todo lo que usted haga debe hacerlo como para Dios. Amén. Si usted realmente cree. Y recuerden, todo esto que aprendemos no es solo para nosotros, es para enseñarlo a los demás. Cuando no lo hacemos así, y analice esto que le voy a decir, es porque no hay esa esperanza renovada. Porque para el creyente no es impactante, no es importante, no es prioritario entender lo que significa el rapto y lo que viene después para los que se quedan. Es indiferente a esto. Si el creyente tiene esta conciencia de esto que viene, debería, por amor a los demás y misericordia hacia los demás, enseñar esto. Deberíalo. Si entendemos que esto es grave. O sea, para el creyente, gloria a Dios, pero para el que no, y nosotros no deberíamos mirar solo a sí mismos, deberíamos mirar a los demás, la urgencia de otras personas. Ahora, el problema si creen o no, no es suyo, pero sí nos invita el Señor a que trabajemos en esto arduamente. Ese es el trabajo para el Señor. No es que usted se esmere en lavar los baños y hacer todo esto es muy bonito y es digno, pero ese no es el trabajo para el Señor, hermano. El trabajo para el Señor es que los demás entiendan, conozcan lo que dijo Jesús, vayan, enseñen y prediquen lo que yo les he enseñado. ¿A dónde? Desde aquí, desde su núcleo, hasta lo más lejos que pueda ir. Y tal vez no lo hacen porque se están aferrando fuertemente a este mundo y el tiempo es corto. Si predicamos el rapto, los que lo entendemos, y el rapto se da por consecuencia de la fe en Jesucristo, seguramente otros creyentes se animan a hacerlo también. Y aquellos que lo escuchen podrán conocer las opciones que hay y ellos decidirán si creo o no creo. Conozco, mire, yo estoy bastante conmovido hoy por lo que viví la semana pasada con algunas personas. Y es triste, es triste, es triste, porque conozco varios pastores que están desconsolados porque sus congregaciones se están desocupando. Ahora, esto pareciera contradictorio, ¿no? Porque yo hablo de sus congregaciones. ¿Cuál es el asunto? Que los pastores por lo general vivimos de lo que nos dan. No es obligatorio. Así que si las personas no quieren dar, pues no recibimos. Nos toca buscar qué hacer. Nos toca despreocuparnos un poco de la palabra y de la oración y del compartir con otros para poder buscar el ¿cómo se llama? El ingreso. En mi caso, yo soy un bendecido. Mi Dios me bendice y la iglesia, nuestra congregación, ha sido testigo. Lo pueden decir ellos. A mí el Señor me bendice y me bendice de una manera extraordinaria. Tengo muchos testimonios que han sido públicos porque se han dado cuenta de cómo el Señor ha traído su provisión a mi vida. Pero muchos pastores están sufriendo porque sus congregaciones los abandonaron. ¿Y por qué los abandonaron? Porque estuvieron mucho tiempo con ellos y luego se fueron. ¿Será que no lo conocieron? Pues claro que lo conocieron. El punto es que el mundo los está atrapando y los está seduciendo y los está sacando y los están abandonando a ellos. Y cuando lo que la gente no entiende es que hay ejemplos en la Biblia, en el Viejo Testamento sobre todo, que cuando las demás tribus dejaron de sostener a la tribu que el Señor indicó que se dedicaran a las cosas del templo y los asuntos de él, que era la tribu de los levitas, cuando ellos, los demás tribus dejaron de sostenerlos, ahí fue cuando vino a ruina, persecución, despojamiento, expulsión del pueblo de Israel. Y eso no ha dejado de ser. Eso no ha dejado de ser. Uno de los éxitos económicos del creyente es que cuida de sus pastores, de sus maestros.
También hay testimonios en mi congregación y la gente conoce sobre eso. Entonces me da tristeza de oírlos, de verlos tan desconsolados. No, no lo digo para exaltarme, pero va a haber algunos pastores que quieren hablar conmigo, los voy a recibir aquí. Nos vamos a encerrar acá un fin de semana, Dios mediante, para orar con ellos, animarlos a seguir adelante, confiando más en el Señor. Pero no solo los pastores. Tuve experiencia con algunas personas que dicen ser creyentes, no tienen el más mínimo conocimiento de su fe. ¿En qué se basa su fe? No saben. No saben en dónde están apoyados. No saben qué es lo que creen. No entienden lo que creen. Por lo tanto, pues cualquier viento de doctrina, cualquiera que sea, viene y se los lleva, los convence y los pone a hacer cosas que no deben. Conozco padres que se han despreocupado de esa parte sobre sus hijos. Y ahora sus hijos andan. Entonces, esto causa impacto. Yo digo, ¿y cuál es entonces el fundamento? ¿En qué es lo que han creído? ¿Es un proceso religioso en lo que se metieron? ¿Y no han aprendido a desarrollar una relación con Dios? ¿No conocen su fe? Hermano, es necesario que Dios dice en el Viejo y en el Nuevo Testamento, yo me complazco en que me conozcan y me entiendan, no en que practiquemos religión, no en que practiquemos rituales y hagamos sacrificios y cosas. Y la Biblia nos dice repetidamente, no quiero que hagan sacrificios, no quiero que hagan estas cosas, no me interesan, dice el Señor. El mundo está haciendo su trabajo intenso para atraer a las personas e involucrarlas en sus trampas. Entretenimiento, trabajo. Es increíble. El trabajo tiene atrapadas a las personas. No hay respiro. Compromisos que les están robando el tiempo. Y ya no queda nada para el Señor. Hoy en día hay más preocupación por ir y conocer el mundo y por llenar los estadios que por oír la palabra de Dios. La iglesia se está involucrando en esto. El creyente, muchos se están involucrando en esto. No hay quien escuche, no hay quien predique, pues porque no hay quien entienda. No hay quien enseñe, porque todos están ocupados en los asuntos del mundo. Y lo triste es que aunque levantamos la voz, la gente toma esta voz como de alguien desesperado que no sabe qué hacer. No se entiende que es la urgencia de que sepan qué está sucediendo, hacia dónde vamos y a qué punto de la vida estamos llegando. Creo que lo que hacemos para enseñar a otros es poco. Y no me refiero a los pastores, me refiero a todos los creyentes que están ahora tan ocupados como para escuchar, por ejemplo, enseñanzas como estas. Yo sé que hay personas que entran a nuestra página, lo ponen ahí, algunos nos ponen el dedito arriba y no entendieron porque no escucharon, porque estaban haciendo otras cosas. Los animo a seguir perseverando, a no decaer, a cobrar nuevas fuerzas y a trabajar para el Señor. Y quiero hacer claridad sobre, vuelvo y digo, ¿qué es trabajar para el Señor? No es meterse en cuanta actividad se programe dentro de las congregaciones. Es ir por todas partes, desde lo más cercano a usted, a su entorno, hasta donde usted pueda llegar. Hágalo, hermano. Hágalo, confíe en el Señor. Él va a abrir su boca, Él va a colocar las palabras en su boca. El fin de semana pasado tuve esa oportunidad de compartir con algunas personas, unos creyentes y otros no. Y la verdad, no encontré ninguna diferencia entre unos y otros. Parece que ahora la característica es desconocer lo que se cree, no saber de qué se trata la fe en el Señor o en Dios.
tanto los unos como los otros. Quieren justificarse en sus buenas obras, en su buena conducta, en su calidad de personas, más no en algo que no sea ellos mismos. Hermano, esto es un llamado, es una exhortación, es una súplica, es un ruego a que volteemos la mirada hacia Dios. Creo profundamente que estamos en un tiempo bastante importante. Creo profundamente que la iglesia, sobre todo, el mundo, pues está en las cosas de él, pero el creyente está siendo pasado por un tamiz, es como un colador. Y usted sabe que para que el colador bote, deje las impurezas y bote lo que no quiere, tiene que ser sacudido. Yo creo que la iglesia está siendo sacudida. El asunto es que muchos se están quedando. Por eso los exhorto hacia ánimo, ánimo. No es lo que su iglesia haga, no es lo que su pastor haga, es lo que usted crea y haga como consecuencia de lo que crea. Ya terminé, como les dije al principio, este tema que espero haya sido, este tema es tan inmenso, pero pues no se trata de hacer algo interminable. Espero que haya sido de edificación, de motivación, de alegría para compartir con otros. Personalmente, vuelvo e insisto, creo que el tiempo de la iglesia en este mundo está muy cerca. Eso quiere decir que va a ser levantada pronto. No me atrevo a decir siquiera que tan cerca, pero lo suficiente como para que usted no desvanezca, para que usted persevere, para que usted cobre nuevas fuerzas, se anime a seguir adelante. Mm, Creo en Dios absolutamente, creo en el Señor Jesucristo, creo en el Espíritu Santo y creo que Él me usa para enseñar. Oro por ustedes, oro por los demás, para que todos escuchen la palabra de Dios. Oro para que se abra el corazón de la gente y le crea. Les dejo esta información como siempre. Más que, más que querer hacerme popular, lo que quiero es que esto llegue a más manos. Eso es todo. Y agradezco mucho a las personas que nos ayudan, que de su pecunio, de lo que el Señor les da, nos comparte para seguir adelante, para ayudar a otros, para no detenernos, cumplir con nuestras obligaciones. Yo sé que los que andan con un corazón alegre, confiando en el Señor, y también he visto cómo el Señor multiplica, porque lo dan de una manera genuina, no por negocio, no porque lo tienen que hacer, no pensando en qué hace el pastor con eso, sino dando gracias a Dios porque han recibido y pueden dar. Bueno, muy bien, por hoy los dejo, nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Confío en que podamos seguir tratando temas tan importantes y tan lindos, porque toda la palabra de Dios es esa. Los abrazo desde aquí, desde Machetá. Estamos en unas partes del país, está haciendo un sol importantísimo. Aquí estamos en lluvia permanente, frío, pero me agrada mucho el clima. Lo que viene de Dios, todo lo recibo con gratitud. Que el Señor los guarde, hermanos, que el Señor los bendiga, pero sobre todo que el Señor los ayude en su fe a prevalecer, a soportar en Él, no en sus fuerzas. Él ha prometido que nos va a cuidar, Él ha prometido que nos va a proveer, Él ha prometido que nos va a defender. Solo confíe en Él, renueve esa esperanza que usted tiene en Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.